Shalom, Shalom. bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Hoy día es día de estudio de la oración del Padre Nuestro. Estamos estudiando los secretos cabalísticos de la oración del Padre Nuestro. Esta es la clase número 8. Vamos a comenzar, como todas las clases, haciendo un breve resumen de las ideas anteriores. Entonces, en la clase 7 vimos la relación de la palabra Shamayim, cielo, con el Shema. Específicamente con la parte del Shema que es Yehová Echad. Hicimos la relación a partir de que tiene un valor 39 y multiplicado por 10 nos daba 390, que es el valor de la palabra Shamayim. Y vimos que Shamayim entonces codifica un estado de conciencia en el cual Yehová Elohim o Yehová es tu único Elohim y su luz brilla en las 10 sefirot del árbol de la vida. De hecho, hace unos días hicimos esa meditación que es muy bonita, es muy potente. Vimos también la relación de la palabra Shamayim con la resurrección. Vimos también las características de Keter y Jochma de Arihampin, del árbol de la vida, entendiendo que Arihampin son las tres energías que conforman este concepto de cielo. Vimos a Keter, que lo relacionamos con todo lo que es la energía de la voluntad divina, y hablamos de Jochma, que la relacionamos con la sabiduría y la fuerza de Adán, la fuerza del ser humano. Esas son las ideas principales que vimos en la clase 7. Vamos a comenzar la clase número 8. Quedó pendiente la tercera sefirá de lo que se llama cielo. Aquí, a modo de recuerdo, veamos ahí, tenemos en esta lámina la palabra Av, Aleph, Bet, con su valor gemátrico que es 3. Ese valor 3 lo relacionamos con esta tríada superior que está marcada aquí con este triángulo gris, que es Arihampin, el gran rostro, y entonces este 3 corresponde a esta tríada superior del árbol. A esta tríada superior entonces corresponde el concepto de Av, Padre, y también el concepto de cielo. Y entonces aquí tenemos la palabra Shamayim. Entonces esta lámina nos permite situarnos desde donde vamos a empezar la clase de hoy, que es aquí en Binah, que es la tercera sefirá de esta tríada. Fijarse dónde está. Entonces aquí está como cabeza del pilar izquierdo del árbol. Vamos a comenzar estudiando entonces Binah en el contexto de lo que es el cielo cabalístico, o un aspecto del cielo cabalístico y un aspecto de nuestra alma. La tercera esfera de Arihampin entonces es Binah, que significa entendimiento. Vamos a ver algunas características de la energía de Binah. Binah es el ámbito de la dualidad, o sea, puede ser esto o esto. De la duda, en el sentido de ¿será esto o será esto? De la discusión, en el sentido que podemos estar todos desde Binah. La discusión aquí no es una discusión de pelea, es como una discusión de argumento. Entonces tú dices, es que yo pienso esto, no, es que yo pienso esto, entonces hay una discusión en ese sentido, un intercambio de ideas. Binah es la esfera de diversas opiniones, entonces,
e incluso de opiniones contradictorias. Todo este ámbito energético, podríamos decir de un debate de ideas, tiene que ver con la esfera energética de Binah, entra en lo que es la energía de Binah. Ahora, Binah del árbol de la vida es la energía inteligente que establece una relación de perfecta armonía entre los opuestos. O sea, en esta diversidad de ideas, una persona que tiene Binah, que está con la energía de Binah activa en su árbol de la vida, logra armonizar esas diferentes ideas, posiciones y extraer una idea común, armonizar todo eso. Esa energía es característica de Binah. Una persona que no tiene la energía de Binah desarrollado, ¿qué va a pasar? Que va a terminar peleando, no va a encontrar puntos comunes de acuerdo. Eso se da mucho, por ejemplo, hoy día, por ejemplo, en las discusiones políticas. Entonces los programas llevan uno de un lado, el otro de otro, y los tiran a pelear ahí. No hay casi nunca puntos de acuerdo. Ahí no hay entonces Binah, hay una discusión, pero que no alcanza a armonizar los opuestos. Binah del árbol de la vida es esa energía inteligencia que permite eso. Por lo tanto, una persona inteligente, cabalísticamente hablando, no tiene que ver con el CI, con el coeficiente intelectual. Tiene que ver con la capacidad de armonizar los opuestos. La inteligencia entonces de Binah es la capacidad de armonizar los opuestos. Un aspecto, porque vamos a ver distintas características de Binah. Entonces, una forma concreta de desarrollar Binah en esta característica de armonización es cuando uno esté en una discusión o en un debate de ideas, en vez de cerrarse y enojarse a lo mejor cuando le contraargumentan su posición, lograr el punto de acuerdo, ver qué es lo positivo que hay en el argumento del otro. Eso es lo que hace Binah. Logra ver lo positivo que hay en el argumento del otro que puede enriquecer mi posición. Entonces, cuando no hay Binah, uno se cierra inmediatamente a la posición del otro, se siente casi como atacado. Entonces, cuando se da eso, uno puede acordarse de esta energía y entrar en esa dinámica de decir, ya, esta persona no opina como yo, opina opuesto, pero ¿qué tiene de positivo su opinión que pueda enriquecer mi postura? Eso es Binah. Una persona que está en Binah del árbol de la vida tiene esa característica. Me cambio de punto. Dijimos en la clase anterior que Jochma se relaciona con la meditación. La meditación en Jochma no puede ser captada por la conciencia intelectual. Esto es bien importante. La meditación en Jochma no puede ser captada por la inteligencia o la conciencia intelectual. Por eso se dice en la Cábala que Jochma no se entiende hasta que no se viste con Binah. Vamos a desarrollar esta idea. Jochma no se entiende intelectualmente hasta que no pasa por la energía de Binah. ¿Qué significa esto? Significa que en la meditación, sobre todo una meditación con letras hebreas muy profundas que uno sube hasta Atzilut, hasta Jochma, cuando está en ese estado puede intuir, puede visualizar, puede sentir incluso un concepto. Pero hasta que eso que ha recibido en ese estado no se verbaliza,
no se pasa por la palabra, no queda claro para la mente. Ese ejercicio de pasar lo que recibiste en Jojma como una intuición, vamos a poner una intuición o una recepción intuitiva profunda, mientras no lo pases por Binah y no lo pongas en palabra, no te queda claro intelectualmente. A muchos les habrá pasado a veces en una meditación que sube mucho y uno dice, ¿me puedes explicar cómo tu experiencia? Y uno dice, bueno, mira, la verdad es que no lo puedo poner en palabras, pero lo tiene claro en una parte de sí mismo qué es lo que vivió. Pero de inmediato no es tan simple pasar esa experiencia tan elevada a la palabra, pero es necesaria. Y vamos a ver por qué es tan necesaria. Entonces, lo que recibo en Jojma debe ser vestido en Binah a través de la palabra. Entonces aquí vamos viendo una función que tiene Binah, que es como ir bajando, concretando aquello que se recibe en Jojma. Entonces, mientras no lo verbalice, no lo entiendo racionalmente. Lo puedo entender intuitivamente, pero racionalmente no lo entiendo. Por eso se dice que la meditación no se entiende hasta que no la verbalizamos. Por eso es importante siempre hacer un ejercicio de verbalización después de una meditación. Por ejemplo, aunque no que tú relates toda la experiencia, pero que la puedas sintetizar en una palabra. ¿Qué es cuando tú dices, defíneme en una palabra la experiencia que tuviste en la meditación? Ese es un ejercicio que hace que tu energía que captaste esté pasando por Binah. Es importante acostumbrarse a hacer eso, porque así entonces se van desarrollando los dos aspectos del cerebro y los dos aspectos de esta triada de Arij Anpin, Jojma y Binah. Entonces, Binah ayuda a expresar verbalmente lo intuido por Jojma. Esa frase sintetiza bien la idea. Binah ayuda a expresar verbalmente lo intuido por Jojma. Lo mismo que un alma no puede estar en este mundo sin un cuerpo, un concepto recibido, una intuición recibida del mundo espiritual en meditación, Jojma, no puede entrar en el mundo físico si no es expresado con palabras inteligentes, Binah. Por eso se dice que Binah es el vestido de la meditación. Entonces, fijarse en la importancia, porque si yo recibo algo en Jojma, en meditación, y no lo logro pasar bien por Binah, se me puede quedar como una experiencia espiritual, pero que va a quedar arriba. No va a entrar en el mundo físico, se va a quedar como una experiencia espiritual. Ya al pasar por Binah y poder verbalizarlo, que ya la palabra tiene que ver con este mundo físico, permite que aquello que yo recibí en la meditación empiece a bajar y a entrar en este plano. Por lo tanto, ese paso por Binah, esa verbalización, ese ejercicio intelectual, porque eso ya es intelectual, tú estás tratando con tu mente intelectual de verbalizarlo, eso empieza a darle una energía de gravedad a lo que has meditado. Por lo tanto, tiene esa función entonces de vestir a Jojma. Tercera idea relacionada con Binah. Binah es la energía inteligente de la mente racional del hemisferio izquierdo, que nos permite organizar y plasmar en el plano físico lo dictado por la sabiduría en el hemisferio
derecho. Entonces, aquí vamos tomando nota de lo importante que es esto. En ese sentido, así como en el ejemplo primero, Binah es esta capacidad de armonizar los distintos opuestos en un debate, por ejemplo, a nivel cerebral, Binah da esta capacidad de armonizar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Ya. Aquí vamos a entender una cosa que es muy bonita. El hemisferio derecho es el que recibe la información del qué. Del qué. Todo lo que recibimos en una meditación, es decir, en Jochma, es un qué. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O qué verdad es esta con respecto a una situación que estoy viviendo, o cuál es la voluntad divina para esta situación, etcétera. Entonces el qué está en la meditación de Jochma en el hemisferio derecho. Y el qué tiene que pasar a un cómo. Es decir, ¿cómo voy a concretar aquello, ese qué? Binah es la energía que permite darle un cómo al qué. Entonces, porque el qué de Jochma está más allá de la razón. Viene del alma superior, de la mente superior, de la mente intuitiva. La mente intuitiva es una forma de conocer que no es racional. Más bien es una forma de conocer que uno lo percibe todo. Aquí hay una característica bien importante. Tú en Jochma lo percibes todo al mismo tiempo. Tienes una claridad de lo que tienes que hacer. El cómo lo tienes claro. O sea, el qué lo tienes claro de una. Pero cuando lo quieres bajar, tienes que saber cómo vas a bajarlo. Y eso entonces ya es racional. Ahí entonces tú estás unificando Jochma con Binah. Entonces, Binah, la Binah inteligencia, es la energía que permite armonizar la sabiduría de la mente espiritual con la lógica de la mente racional. ¿Cómo podemos desarrollar Binah? El estudio es una clave. La decodificación cabalística, voy a hacer un paréntesis. El estudio no es solo la lectura, ¿cierto? El estudio es cuando tú empiezas a relacionar las ideas. Entonces tienes un concepto, lo relacionas con el otro, empiezas a hacer ese ejercicio intelectual de relación de ideas, eso ya es lo que va generando energía de Binah. La decodificación cabalística, que hay que tomarla como un juego. Lo mismo, y aprovecho de decir esto acá en este punto, este curso del Padre Nuestro tiene una Kabbalah un poquito más avanzada que el curso de introducción, pero hay que tomárselo, hay que disfrutarlo. Esto que yo estoy hablando no es para que uno se lo sepa todo, o lo entienda todo, o registre todos los datos. Se trata de maravillarse en lo que es este conocimiento. Entonces, no es solamente al hemisferio izquierdo o al dato donde van estas clases. Entonces, disfruten estas clases, no importa que no se sepan todo. Cierro paréntesis. Entonces, la decodificación cabalística, los que ya conocen un poquito más las letras, los que van teniendo algunas más palabras en hebreo, empiezan a establecer relaciones. Todo eso va generando en la mente un despertar de Binah. La imaginación creativa, ese es un punto súper importante. La imaginación creativa.
hacer ejercicios para imaginar. Cuando hacemos la meditación, por ejemplo, ahí uno pone esta herramienta, la pone al servicio de la meditación cuando uno dice, imagínate en el estado. Mucha gente ha perdido la capacidad de imaginar. Entonces hay que volver a ella practicando. Y la aplicación práctica. Me refiero a lo siguiente. Cuando uno estudia este tipo de conocimiento, de repente uno no le da la bajada. Entonces tú dices, ya, todo eso que estudiamos, ¿cómo lo aplico? O vamos a recibir la luz en la meditación. ¿Para qué? Y esto que estudié hoy día, ¿cómo lo puedo aplicar en concreto a mi vida diaria? Esa bajada cuesta. Entonces y eso se ejercita. Bueno, todo eso, más otros elementos de espiritualidad que veremos más adelante, ayuda a ir desarrollando Binah. Entonces, si tenemos Jochma activo, esa capacidad de meditar y entrar al mundo superior, Binah, esta capacidad de tomar esta información sutil y decodificarla en una palabra y en unas ideas inteligentes, eso genera una energía que activa una sefirá que está inmanifiesta, que se llama Da'at. Entonces, están las 10 sefirot del árbol de la vida. Fijarse aquí en este dibujo. Aquí en estos circulitos están las 10 sefirot. Pero aquí donde coloco este puntero, aquí, ¿cierto? Aquí está Jochma, aquí está Binah, y un poquito más abajo en la línea central, ahí, está Da'at, que no aparece en el dibujo. Es una sefirá que es inmanifiesta, que se va activando justamente a partir de la activación de estas dos energías de Jochma y Binah. Cuando medito y recibo la intuición y lo paso por Binah y lo verbalizo, ahí se genera entonces una energía que activa esto que se llama Da'at. Ahora, ¿qué es Da'at? En Kabbalah, Da'at es el conocimiento, palabra a subrayar, el conocimiento que surge de la integración de Jochma con Binah. Es decir, cuando ponemos en palabras aquello que hemos meditado o estudiado. Estudiado también, ¿eh? Porque ¿no les ha pasado a veces que estudian algo o leen algo y tú sientes que lo sabes? Entonces tú dices, ¿me podrías explicar tú qué es Keter? Y tú en una parte tuya lo tienes claro, pero cuando lo vas a pasar a la palabra, algo pasa, no fluye, no lo puedes verbalizar bien. Entonces tú dices, ¿por qué no puedo si yo sé lo que es, pero no lo puedo verbalizar? Bueno, eso pasa porque no se ha pasado bien por Binah y por lo tanto no se ha activado Da'at, por lo tanto aquello todavía no se conoce. Entonces, vamos a centrarnos en esta palabra conocimiento porque es bien importante. Da'at cabalístico es un conocimiento que tiene dos características. Es vivencial e intelectual. Es el conocimiento que se relaciona con tener conciencia de lo que se sabe.
Ojo con esta frase porque aquí está la esencia de lo que es Da'at. Entonces, que esta es un conocimiento, pero que se relaciona con tener la conciencia de aquello que se sabe, ¿cierto? Yo puedo saber algo y no tener la conciencia. De hecho, mira, yo puedo estar haciendo algo contra las leyes de Elohim y yo puedo saber que está mal, pero no tengo la conciencia del daño que me estoy haciendo. Entonces no hay conocimiento. Entonces tú dices, pero tú sabías, tú conocías eso. Sí, yo lo conocía porque lo he estudiado, pero no alcanzó eso, ese saber no alcanzó a generar conciencia. Por lo tanto, no hay conocimiento. Entonces, esto es súper importante porque nuestra lógica, aquí hay una gran diferencia entre la lógica greco-romana y la lógica hebrea. En la lógica hebrea, el conocer implica una experiencia vital. En la lógica más greco-romana, uno cree que sabe porque tiene el dato, o cree que conoce porque tiene el dato. Aquí hay una gran diferencia y que es muy importante en la vida espiritual. Entonces, en esta lógica cabalística, para conocer algo hay que experimentarlo, vivirlo y luego dominarlo. El problema es que en nuestro mundo se confunde el saber cosas con el conocerlas. Por ejemplo, puede haber una persona que sepa toda la teoría de la natación. Se mete al agua y se ahoga. No sabe nadar, pero a lo mejor en la teoría lo tiene clarísimo. Muchas veces se piensa que se conoce algo porque sabemos qué es. Pero conocer es mucho más que saber qué es algo. Por ejemplo, tú puedes saber que hay un ejercicio de Qigong que fortalece los riñones. Sabes la teoría, sabes cómo es, sabes cómo se hace. Incluso si eres más estudioso, sabes la historia. Pero eso no basta y no sirve, pues hasta que no practicas muchas veces el ejercicio, no lo conoces. Y mientras no lo conoces, no obtienes los beneficios de ese ejercicio. Entonces, por eso es tan importante Da'at, y por eso uno puede pasar muchos años en un camino espiritual o en un camino de estudio y quedarse en un saber que no pasa a la conciencia, que no se transforma en conocimiento, y si no se transforma en conocimiento, no hay elevación de conciencia. Por eso uno puede tener muchos datos en la mente y tener un bajo nivel de conciencia. En cambio es al revés. Tú puedes tener muy poquitos datos, pero vivirlo, y eso ya te da un conocimiento. Y eso te eleva la conciencia. Por ejemplo, uno dice, yo me voy a quedar con el Shema, o como decía Yeshua, el Shema más el amor al Padre y el amor al prójimo. La regla de oro. Listo. Te quedaste con eso y eso lo viviste, lo conociste. Y al conocerlo, te genera una conciencia. Y al generar una conciencia, lo puedes vivir. Y ahí va el círculo virtuoso. Eso se llama Da'at. Y eso se activa entonces cuando Jochma y Binah están funcionando de manera armónica. Es decir, podríamos decir entonces que el fruto de Arij Anpin es este Da'at,
en ese sentido. Y ese Da'at después se va a proyectar a todas las sefirot inferiores y se va a ir alimentando también de esas sefirot inferiores. Entonces es muy bonito este concepto de Da'at, la conciencia. Es bueno preguntar, pero hay que saber que la pregunta pertenece a Binah, pero que hay una forma de conocer que está por sobre Binah, que es Jochma. Entonces, que el exceso de intelectualidad nunca frene el camino de ascenso hacia Jochma. Entonces, en la Kabbalah primero tú vas a Jochma y después aquello que trajiste lo pasas por la inteligencia. Entonces, a veces puede ocurrir que de tanta duda y de tanta racionalidad no logres subir a Jochma. Porque si te estás preguntando, ya, pero ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Es al revés. Sube, déjate subir y después ocupa esa energía para darle la bajada. Binah, vamos a empezar a jugar un poquitito con las herramientas de la Kabbalah. Se puede permutar. Permutar es cuando tú cambias la ubicación de las letras. Entonces, veamos ahí. Binah, cambiamos la posición de las letras y te queda Ben, Yud, He. ¿Cierto? ¿Lo pueden ver? Ben, aquí está la Bet, la Nun, esta Nun, que queda aquí de esta manera sofit. Aquí está la Yud, que se pasa para acá, y aquí está la He, que queda aquí. Entonces te queda Ben, Yud, He, o puede ser Ben, Ya también. Fijarse acá. La Yud se relaciona con Keter y Jochma. Fíjense aquí aquí en rojo. Y la He se relaciona con Binah. Entonces, cuando uno dice Ben Yud He, Ben es hijo, la Yud y la He se relacionan con Atzilut. Fijarse aquí, Atzilut es este mundo de arriba, ¿cierto? Paréntesis, los que se están integrando hace poco a estos conocimientos, en el YouTube hay un curso de introducción a la Kabbalah donde pueden revisar estos conceptos básicos como los mundos, por ejemplo. Entonces, esta parte de arriba es Atzilut, el mundo de Atzilut, el mundo más elevado. Entonces, Binah, la palabra Binah hace referencia a hijo de Atzilut, hijo de Yud He. Entonces, cuando se ha activado Binah, ya entonces tú eres un hijo de Atzilut. Has entrado a la dimensión de Yud He. Por lo tanto, estamos viendo que ya meditar la palabra Binah y ya conectar con esta permutación, porque la permutación también es una forma de meditar. Hay varias formas de meditar en la Kabbalah. La permutación, es decir, cuando tú tomas la palabra Binah, por ejemplo, la estás mirando, y después haces esa permutación y estás mirando ahora Ben Yud He, y estás comprendiendo que esa energía es energía que te eleva hacia Atzilut, eso también es una meditación. Entonces, Binah relacionado con Atzilut, hijo de Atzilut, hijo de Yud He.
otra idea. Binah se relaciona con la energía de Shabbat. Entonces, cuando uno dice el Shabbat, tiene que inmediatamente pensar en Binah. La Torá dice, recuerda el Shabbat para santificarlo. ¿Por qué? ¿Por qué en los 10 mandamientos, en las 10 palabras, está esto? ¿Por qué si las 10 palabras como el resumen de toda la Torá? ¿Por qué aparece esto? Justamente por esta relación que tiene con Binah. Porque cuando recordamos el Shabbat y lo santificamos, conectamos con la energía de Binah y recibimos luz para hacernos hijos de Atzilut. Es decir, cada Shabbat, si lo recordamos y lo santificamos, hay una luz disponible. Esa luz disponible es específicamente esta luz para poder elevarnos hasta Binah. Y eso es muy elevado. Binah, cuando uno se eleva hasta Binah, quiere decir que ha trascendido todo lo que es la influencia kármica o toda la influencia astral negativa que puede venir de los planetas. Por eso el Shabbat es tan importante. No es solamente un día físico, podríamos decir, un día de este mundo físico, sino que el secreto del Shabbat es justamente que en ese tiempo, ese espacio de tiempo, te está conectando con la dimensión que se llama Binah. Nos eleva hacia Atzilut. Entonces, en la idea anterior, podemos desarrollar Binah también viviendo el Shabbat. Binah se relaciona con la Tevilah o la inmersión. Cuando hacemos una Tevilah, una inmersión en un mikveh, es decir, cuando nos sumergimos en agua, en las aguas de abajo, meditando los códigos de letras hebreas, conectamos con Binah, conectamos con Shamayim, conectamos con las aguas de arriba. Y igual que en Shabbat, recibimos luz para hacernos Ben Yud-He, Ben Atzilut. Es decir, la Tevilah en agua, la inmersión completa bien hecha, tiene el poder de elevar la conciencia hacia Binah. Por eso la Tevilah siempre fue una herramienta muy poderosa en la espiritualidad de Israel. Ya lo vemos en tiempos antiguos, los profetas, y lo que tiene que ver con la vida de Yeshua. Ya vemos a Yohanan, el inmersor, haciendo la Tevilah. Los esenios trabajaban mucho con ello. Y vemos también a los discípulos de Yeshua que también hacían la Tevilah. Y después, posterior, cuando ya ha venido el Ruach HaKodesh, también se hace Tevilah de inmersión en agua y después se imponen las manos para el Ruach. Entonces, vemos por qué la Tevilah en agua es tan importante. Está conectada con Binah cuando se hace con los correctos códigos. Un día de poder muy grande que se llama Yom HaKippurim, que es el día 10 del séptimo mes, también es un día muy poderoso para elevar la conciencia hacia Binah. Entonces, eso lo vamos a trabajar cuando estemos estudiando lo que viene del séptimo mes. Entonces, ahí hay elementos para poder elevarse hacia Binah. La gematría de Binah
es 67. ¿Cierto? Porque está dado aquí por la sumatoria de 2 de Bet, 10 de Yud, 50 de Nun y 5 de He, que nos da 67. Reducida esta cifra, 6 más 7 nos da 13. Sabemos que 13 es la numerología o gematría de la palabra Ahavá, que es amor. Y reducido nuevamente, 3 más 1 nos da 4, que corresponde a la letra Dalet, que simboliza una puerta. Entonces, Biná es la puerta para entrar a Atzilut. Pero lo que está diciendo toda esta derivación gemátrica es que la práctica del amor a Jehová y al prójimo abre la puerta para entrar a Biná y hacernos Ben Yudhe, hijos de Atzilut. Biná se relaciona con el planeta Shabtai, que es Saturno. Esto significa que cuando sintonizamos con el alma de Shabtai, conectamos con la energía de Biná. ¿Cómo conectamos con el alma de Shabtai? Con la letra Bet. Con la letra Bet podemos sintonizar nuestra alma con el alma de Shabtai, y el alma de Shabtai está en directa relación con Biná y con el Shabbat. Entonces, sintonizando con la letra Bet o meditando la letra Bet, también al sintonizar con Shabtai nos ayuda a elevarnos hacia Biná. Y entonces volver a esta idea de Ben Yud-He, Ben Atzilut. Era importante explicar esto porque para poder, cuando uno dice Padre nuestro que estás en el cielo, la idea es poder saber de qué estamos hablando. Entonces ya sabemos que Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro, o sea, que estás en nuestro Keter, Jochma y Biná. Incluso si lo unimos con Da'at, podemos decir que soy consciente de esa presencia. Soy consciente de esa presencia tuya dentro mío. Todo eso es lo que estamos diciendo cuando decimos Avinu Sheva Shamayim. Voy a hablar de el concepto o palabra Sheva Shamayim, porque la primera frase dice Avinu Sheva Shamayim. Sheva Shamayim se traduce al literal como que estás en el cielo. Si aplicamos un notaricón, que en este caso va a ser separar la palabra, aquí tenemos Sheva Shamayim, ¿cierto? Aquí está escrito en hebreo que estás en el cielo. Fijarse acá, aquí aplicamos una técnica que se llama notaricón y se separan, son las mismas letras, ¿cierto? Solamente que se separan para generar dos conceptos o extraer dos conceptos. Entonces, fijarse aquí para que nadie se pierda. Si aplicamos esta separación nos queda Shin Bet Shamayim. ¿Sí? Shin Bet Shamayim.
Entonces tenemos que ver qué es Shin Bet. Bueno, las letras Shin y Bet forman la palabra Shav, que significa me vuelvo, del verbo lashuv, volverse. Por lo tanto, Sheva Shamayim puede leerse Shav Shamayim. ¿Sí? ¿Me siguen? Se puede leer Shav Shamayim. ¿Y qué es Shav Shamayim? Me vuelvo al cielo. Entonces aquí está. La Shin y la Bet es Shav, me vuelvo. Sheva Shamayim puede leerse Shav Shamayim. Entonces me queda la idea, está escondida ahí, es que cuando digo Sheva Shamayim, en realidad estoy diciendo me vuelvo al cielo. ¿Y con qué nos conecta esta? ¿Qué significa volverse al cielo? Exactamente. Se refiere al proceso espiritual llamado Teshuvah. La Teshuvah es el camino, o el proceso más bien, el proceso en el cual se abandona el camino del ego y se vuelve al camino del Padre. La Teshuvah es uno de los elementos más importantes que existe en el camino espiritual de la Kabbalah. Vamos a tener un mes especial completo, que es el sexto, para hablar de la Teshuvah. Pero lo que quiero destacar acá es que cuando uno dice Sheva Shamayim, que estás en el cielo, también está diciendo vuelvo al cielo. O sea, es decir, hago Teshuvah. Cuando estoy diciendo Sheva Shamayim, estoy conscientemente con la intención de hacer Teshuvah, de volver al camino. Por eso dice, cuando digo Avinu Sheva Shamayim, Padre nuestro que estás en el cielo, estoy diciendo, Padre nuestro, me vuelvo al cielo. Cuando meditamos Avinu Sheva Shamayim, ¿qué ocurre si uno medita con esta Kavanah, intención? Recibimos luz espiritual para dejar el camino del ego. Recibimos una fuerza espiritual para Teshuvah y volverse al Padre. Por eso es tan importante conocer los secretos de las palabras. Porque si ahora tú dices Avinu Sheva Shamayim, al decirlo en la conciencia, estás recibiendo y absorbiendo la luz para la Teshuvah. Padre nuestro, vuelvo al cielo. Dador universal, que vives en mí, vuelvo al cielo. Hago Teshuvah. Recibo luz para hacer la Teshuvah. Entonces, ya la pura frase hecha en conciencia te ayuda a salir del camino del ego y te conecta en el camino de Elohim. ¿Podríamos dejarlo hasta ahí para ver si hay algunas preguntas? La conciencia de Da'at debe manifestarse. ¿Eso sería Malhut? ¿Y Tiferet qué relación tiene con Da'at? Bueno, toda la idea del trabajo espiritual del árbol de la vida es Malhut. Todo tiene que
llegar finalmente a Malhut, porque si no llega a Malhut, no hay fruto del árbol y no hay reino. Todas las sefirot superiores, desde Keter hasta Yesod, todas las sefirot están aportando su energía para que finalmente Yesod se lo entregue a Malhut y entre a la dimensión física. Por eso es tan importante este concepto de que el reino de los cielos está aquí, en este mundo. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Pero sí, tiene que llegar hasta Malhut. Y bueno, Tiferet tiene que ver con todas las sefirot, está conectada con todas las sefirot y por eso entonces también está conectado con Da'at. La conciencia de Da'at se va a expresar también en Tiferet, que es la energía central que va a irradiar esa conciencia hacia todas las demás sefirot. ¿Dónde sería mejor hacer tevilá? Una tevilá puede ser hecha de forma natural en un río o en el mar, siempre que haya agua corriendo. O puede ser hecho en una mikvé creada para ello. ¿Dónde sería mejor? Bueno, a mí me gustaría hacerla en el río Yardén, en el río Jordán, ¿eh? Pero ya que estamos un poco lejos, puede ser algún río que para ti sea bonito, significativo por algo, o el mar. Creo que un mikvé natural tiene esa fuerza de la naturaleza también. Y también pregunta, ¿cuáles serían las letras hebreas para meditar en Binah? Por ejemplo, puedes tener la misma palabra Binah. Aquí tienes Binah con el Tziruf. Eso te sirve para meditarlo. Por ejemplo, pones la palabra Binah y pones después el Tziruf. Y eso ya te sirve. Ahí tienes una. Tienes también la pura letra Bet, porque como tiene relación con Shabtai y Shabtai con Shabbat, también te eleva. Pero yo creo que este Tziruf, por ejemplo, que tiene la palabra y además tiene la conciencia escondida de que te transformes en un hijo de Atzilut, es una muy buena código de meditación para Binah. Además tiene la Bet. Griselda dice, ¿por qué cuando medito hay reacciones en el cielo? Ya que por lo regular medito en el exterior. ¿Estamos hablando del cielo externo o tu cielo interno? Yo creo que se refiere al cielo externo. Puede ser porque en tu cielo interno haya movimiento. ¿Cuál es la palabra que ocupa ahí? Hay Reacciones. en el cielo. Bueno, cuando tú meditas hay reacciones en tu cielo interno, claramente, ¿cierto? Porque si estás meditando, se va a mover la energía de tu cielo. Vas a elevarte hacia Jochma, vas a recibir y después vas a pasarlo por Binah para decodificarlo. Entonces, cuando estás meditando, hay reacciones en tu cielo interno. Como el cielo interno está conectado con el cielo externo, o tu alma está conectada con el alma del universo, es muy posible que el cielo externo reaccione a tu cielo interno. Y por eso se puede dar esa respuesta. En realidad, siempre pasa eso. Es que no siempre somos conscientes. El cielo interno no es otra cosa que una expresión del cielo externo. Entonces, sí puede, y de hecho se mueve al mismo tiempo. Cuando uno está meditando, se están moviendo todos los astros, todos los planetas, todo el universo se está moviendo en ese momento al ritmo de esa meditación. Pero uno no es tan consciente cuando empieza. Tal vez ahora ya eres mucho más consciente
y te estás dando cuenta cómo responde lo exterior a tu cielo interior. Todo lo que tiene que ver con los planetas, las letras, las relaciones de letras y planetas, las relaciones de días y planetas, etc., todo eso viene de Abraham, del Sefer Yetzirah. Todo ese conocimiento, todo lo que tú quieras, cada vez que tú te hagas la pregunta de a dónde viene esto de este planeta con esto, viene de Abraham. Después eso quedó más explicado y codificado, sí, en el Zohar, esas relaciones. Pero la base es Abraham. Lo que pasa es que las letras no son letras, ¿cierto? Son conciencias. Entonces, todas estas características de la conciencia de las letras fue lo que transmitió Abraham. ¿La tevilá se puede hacer solo o alguien te tiene que sumergir y pedir al Padre por ti? Podrías hacerlo solo, ¿sí? Puedes hacerlo sola. Lo importante es tener una plena conciencia de qué es la tevilá, para qué la estás haciendo. La tevilá tiene que ver con un nacer de nuevo. Cuando estás bajo el agua en esos segundos y tú como que retienes el aire, inspiras, ¿cierto? Te sumerges, aguantas el aire, tiene que ver con volver a la matriz, al útero, que es todo líquido. Y cuando ya sales del agua, inspiras nuevamente. Entra entonces un ruaj, un espíritu nuevo. Entonces, la tevilá tiene que ver con nacer de nuevo. Y esa tevilá está en función, podríamos decir, o en relación a la teshuvá. Lo ideal sería que tu tevilá fuera la coronación de una teshuvá, en el sentido que tú vuelves al camino del Padre con la intención de nacer de nuevo, desde ahí para adelante seguir su camino con todas tus energías, y ahí haces una tevilá, una inmersión que marque para ti un nacer de nuevo. Y eso también después te abre a la recepción del Ruach HaKodesh con más fuerza. Yeshua, cuando enseñó la oración y decía Sheva Shamayim, ¿tenía esa intención de enseñarnos a volver al Padre como forma de teshuvá? ¿O esa cabana es un trabajo cabalístico posterior? No, él la tenía. Las oraciones de los cabalistas son conformadas como es una obra de arte, una oración cabalística. La forma como coloca las palabras que eligen y el orden que la van poniendo es una verdadera escultura espiritual. Yeshua tenía plena conciencia de todas estas kavanot, por supuesto, o intenciones espirituales que estaban escondidas en estas palabras. Estas ideas cabalísticas están estas palabras desde antes de Yeshua. Ya la conocían los cabalistas anteriores. Entonces, cuando Yeshua va a armar su oración, ¿se acuerdan? En la primera clase dijimos que el Padre Nuestro es como la herencia espiritual que deja Yeshua a sus discípulos. Cuando él arma su oración y la estructura de esta forma, ya él sabía de los secretos cabalísticos de esto. Yo les propongo que trabajen harto Avinu Sheva Shamayim. Vayan teniéndolo como un mantra permanente en la mente y en la palabra, en la boca. Avinu Sheva Shamayim. Hemos visto varias kavanot, varias intenciones espirituales, varios secretos cabalísticos que están en estas palabras,
y siempre, además, generalmente las primeras frases de las oraciones cabalísticas son especialmente potentes. Entonces aquí hay muchas ideas. No importa que no se las sepan todas, pero vayan diciendo la frase, vayan meditando la frase y se va a ir haciendo cada vez más consciente los secretos que están aquí. Yo siempre digo que este tema es inagotable. Yo no agoto para nada todo esto. Ustedes pueden incluso ir descifrando más cosas con sus meditaciones y sus mantralizaciones de este código. Muy bien, muchas gracias por estar. Laila Tov, Shalom.